Movimiento Echeverrista. Echeverría, nacido en la Ciudad de México en 1922, era secretario de Gobernación durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando el gobierno aplastó militarmente al movimiento estudiantil concentrado en la plaza de Tlatelolco el fatídico 2 de octubre de 1968, con la cifra desconocida de muertos. Díaz Ordaz asumió la responsabilidad política de la masacre, allanando el camino para que Echeverría asumiera el liderazgo del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional y lo sucederá frente a la presidencia de México entre 1970 y 1976. Pero la historia se repitió bajo su mandato. El 10 de junio de 1971, en Jueves de Corpus, un grupo paramilitar subgubernamental llamado Los Halcones masacró una manifestación estudiantil que desfilaba a través de la capital mexicana. El sexenio de Luis Echeverría estuvo inmerso en una crisis económica internacional similar a la que se vive en la actualidad, provocada por la escasez de petróleo. Su gobierno intentó desarrollar una política progresista y estuvo orientado a la izquierda. Como presidente, Echeverría llevó a la práctica una activa política exterior. Trabajó en reforzar la presidencia de México en todos los organismos, foros internacionales. En 1974, a propuesta de México, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados complementaria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, en 1975 participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, organismo regional destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región. El crecimiento de la economía fue en promedio menor al 5% de 1970 a 1977, mientras que la inflación se aceleró en promedio 18.6% anual. Desde entonces, el aumento de los precios se mantuvo hasta el final de la década. A partir de 1972, el gasto público creciente se convirtió en el eje de la política económica del gobierno federal, pero con expansiones y contracciones en el periodo 1972 a 1976. Así que el déficit público por exceso de gastos fue financiado con crédito externo. En un intento por solucionar la crisis que atravesaba México, creó la Comisión Nacional Tripartita, la cual estaba formada por empresarios, líderes sindicales y funcionarios públicos. De esta comisión nació el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Se conocía al expresidente por su extensa capacidad retórica. A él se le atribuyen frases como «No somos de la derecha ni de la izquierda, sino todo lo contrario». Se cuenta que en alguna ocasión le prometió a un pueblo la construcción de un puente. Entonces, uno de sus asesores le comunicó que en ese sitio no había río alguno, por lo que Echeverría contestó, «Les traemos un río también». Su gestión está caracterizada por una profunda inestabilidad económica a nivel mundial y regional. Le tocó vivir la época del embargo petrolero de los países árabes en 1973 y la consecuente devaluación del peso mexicano, la primera en más de 2 décadas. Esa fuerte presencia del Estado, que hoy se conoce como populismo, le permitió utilizar los programas sociales para mantener el apoyo de los sectores más necesitados de la población. Muchos comparan al actual presidente Andrés Manuel López Obrador con Luis Echeverría.